Vamos a darle 2 minutos más para empezar a las 7:05. Vamos a darle 2 minutos más a los doctores que están llegando en pro del tiempo de todos. Perfecto, buenos días. Siendo las 7:05, entonces les damos la bienvenida, doctores, a nuestra primera sesión de este gran curso. Se dejaron voy a confirmar algo que se hizo esta mañana, que se comentó hace unos minutos, y es que a todos los estudiantes les agradecemos muchísimo entrar a estas sesiones con el correo que se registraron, por un lado. Por otro lado, si hoy entraron con el correo del hijo, con el usuario del hijo, con el del esposo, el de la esposa, o les aparecen, por ejemplo, acá veo uno que dice iPhone, creo que dice iPhone Valentina. Entonces, a todos estos usuarios, hoy, por favor, en el chat que está en la parte de abajo, dejan su correo, su nombre completo y su correo electrónico en el chat para cruzar y llevarles la asistencia a esta sesión. Tenemos ya 110 médicos, entonces damos inicio perdón, voy a leer las reglas de la sala. Entonces, las reglas para hoy, para estos chats, para nuestras sesiones sincrónicas, es que al final de la conferencia se van a responder preguntas académicas. Por favor, levantan la mano y el equipo y el equipo le va a ir dando, moderador le va dando la palabra. Para preguntas de soporte, que no puede entrar a la plataforma, todo lo de soporte, hay un chat, hay una persona en el chat que se llama Laura Rodríguez, se las presento, va a ser la persona que nos va a acompañar durante todo el curso para soportes técnicos. Laura está en el chat, le pueden escribir por privado para que se ponga en contacto con ustedes. Si no, de todas formas, ustedes saben que hay un correo en la página, está el correo de soporte. Ahorita, Laura, por favor, nos dejas tu correo para el correo de soporte. Las intervenciones, por favor, breves y al punto. No interrumpir a quien tiene la palabra, mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia. Formular las preguntas en el chat también es válido durante la presentación y se van a responder igual al final. Mantengan el micrófono apagado si no está interviniendo. Solo se permiten preguntas académicas. Todo lo técnico es con Laura Rodríguez y la asistencia se valida, como les dije al inicio, con el nombre completo y correo de registro en la plataforma donde estamos haciendo el curso. Entonces, mi nombre es Elmer Sierra, hago parte del equipo logístico del programa. Le doy la bienvenida a la doctora Yasmin Arias. Doctora Yasmin Arias, bienvenida y muchísimas gracias. Disfruten esta sesión. Muchas gracias, Elmer. Bueno, muy buenos días
para todos. Mi nombre es Yasmín Rocío Arias, coordinadora del Centro Regulador de Trasplantes. Bienvenidos sean todos a este conversatorio que tenemos el día de hoy sobre marco legal y generalidades del proceso de gestión de donación y de trasplantes. La idea es que vamos a hacer con los docentes que ya les voy a presentar un conversatorio y también queremos que ustedes participen con posiciones sobre acerca del tema normativo o si quieren aportar acerca de los diversos temas que se van a cuestionar y a discutir el día de hoy. Entonces, nos acompaña también el día de hoy María Angélica Salinas, subdirectora de la Red de Donación y Trasplantes, Marta Castro, eh, jefe enfermera del Grupo Red de Donación y Trasplantes, y estaremos también atentos a ayudarles a resolver las inquietudes que podamos llegar a tener. Bueno, entonces vamos a iniciar presentándoles los docentes que nos acompañan el día de hoy. Tenemos bienvenido, doctor Rubén Darío Camargo, médico cirujano, especialista en medicina interna, especialista en cuidado intensivo, máster en gestión de donación y trasplantes, máster en bioética, es presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, presidente del Comité de Bioética de la AMSI, presidente del Comité de Bioética de la Federación Panamericana e Ibérica de Terapia Intensiva, ex subdirector de la Red de Donación y Trasplantes y actualmente asesor de la Red de Donación y Trasplantes. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, doctora Yasmín, y buenos días a todos los estudiantes y a todo el equipo de trabajo del instituto. Y bueno, estamos hoy para dar respuestas a las inquietudes que en ese primer módulo ustedes a bien tengan. Así que bienvenidos y a la hora. Gracias, doctor Camargo. Y nos acompaña también el doctor Edwin Antonio Cárdenas Villamil, médico cirujano de la Universidad Javeriano, magíster en salud pública, máster internacional en donación y trasplantes de la Organización Nacional de Trasplantes de España, epidemiólogo de campo de Tefinet INS y pues es funcionario del Ministerio de Salud por más de 17 años en cabeza de estos temas de donación y de trasplantes en la Dirección de Medicamentos y Tecnologías de Salud del Ministerio de Salud. Bienvenido, doctor Edwin. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias al Instituto Nacional de Salud por esta invitación y es un placer poder estar en este espacio de discusión, colaborando con las respuestas a todas las inquietudes que puedan surgir. Listo, doctores y todos los asistentes el día de hoy. Vamos a empezar con un enfoque sobre algunos de los temas más grandes que teníamos en ese primer módulo. Y vamos entonces a hablar un poquito acerca de los principios rectores de la OMS y para eso invito al doctor Edwin para que nos diga de una forma resumida cuáles son esos principios o qué son esos principios rectores de la OMS y cuál es el impacto que tienen para los países. Adelante, doctor Cárdenas. Bueno, este documento que se llama así, Principios Rectores de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, es un acuerdo internacional promovido por la Organización Mundial de la Salud que insta a que los países regulen estos temas bajo unos principios básicos. Esto busca de alguna forma estandarizar estos aspectos a nivel internacional, de manera que en última se garantice que la utilización de estos órganos, tejidos y células se hagan bajo el respeto de la dignidad humana. Vale la pena resaltar que estos acuerdos internacionales trazan como esa hoja de ruta para que a través de las fronteras se evite la vulneración de esos derechos humanos, teniendo en cuenta que pues, los trasplantes se hacen a partir de una donación que debe ser altruista, ¿sí? Que debe ser voluntaria y que no debe permitirse la realización de cualquier transacción económica o comercialización con estos componentes. Entonces ahí paso al primer principio. Ese principio es el de la donación voluntaria y altruista. Aquí lo que nos insta a que estas, digamos, distribución de estos componentes se haga de una forma
que no se vulneren esos derechos. Y esto no significa que no se cobren desde los sistemas de salud algo que se llama el costo conexo. Es decir, los sistemas sí podrán cobrar eh, llamémoslo, esos ítems relacionados con el transporte, el almacenamiento, la preservación del componente, pero no lo relacionado con la donación, porque como reitero, es un acto altruista. Otro de los principios que vale la pena resaltar es el del consentimiento. El consentimiento busca, en últimas, garantizar el principio de autonomía, donde las personas tienen derecho de opinar sobre el propósito final de estos componentes, órganos, tejidos y células. En el consentimiento ya sabemos que pues, se manejan dos modelos a nivel internacional. El consentimiento expreso es donde las personas de alguna forma, de manera enfática, dicen eh, cuál es ese propósito final a través de un documento, o el consentimiento presunto, donde a nivel de la regulación se presume que todas las personas son donantes y solamente tendrán las personas que oponerse a este modelo de presunción legal. Otro de los aspectos importantes a resaltar es lo relacionado con la equidad. Esto se garantiza a que los estados deben tener unos criterios únicos de asignación y distribución de órganos y tejidos, y de alguna forma lo que busca aquí garantizar es que esa distribución se haga de manera equitativa. Entonces, en resumen, ¿sí? Estos principios es la forma de evitar que a nivel internacional se presenten eh, aspectos, llamémoslo, ilegales, como pueden ser el tema del turismo de trasplantes o el tráfico de órganos, que son aspectos que en otros países sí se pueden estar presentando, y que lo que se busca es que entonces estos programas de donación y trasplantes, ¿sí? Se hagan de una manera garantizando, como les decía, el respeto por la dignidad humana. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Y para que todos los estudiantes sepan, en este espacio podemos levantar la mano si hay algún comentario puntual sobre alguno de los temas que estamos tratando. Recuerden que estamos seleccionando solo algunos temas muy puntuales que consideramos que deben ser relevantes, que se tengan claro desde el inicio de este curso. Doctor Camargo, ¿por qué será importante que los países apliquen esos principios rectores de la OMS? ¿Será importante para Colombia, para el mundo? Sí, gracias. Bueno, ya siguiendo la línea que el doctor Edwin ha trazado con su respuesta, ya desde el año 1991, si no estoy mal, surgen los primeros principios rectores, que inicialmente fueron 9, después en el 2010 se fueron ampliando a 11 principios rectores. Es que la Organización Mundial de la Salud le está diciendo a todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud que existe una referencia internacional, y esa referencia internacional la determina la Organización Mundial de la Salud a los países miembros, para la implementación de cada uno de esos principios y para el estricto cumplimiento de esos principios. Nosotros en Colombia formamos parte de una red nacional, pero al mismo tiempo formamos parte de una red internacional, en el sentido de tener principios que orienten la gestión y la actividad de todo lo que se hace relacionado con la donación y el trasplante de órganos, bien sea de donantes vivos, bien sea de donantes cadavéricos, bien sea de células, bien sea de tejidos, y marca un derrotero ético para la transparencia y para la claridad de estos procesos en los diferentes países. Por eso, todos nosotros, los coordinadores de trasplantes, los doctores que se están preparando como coordinadores, deben de conocer la normativa internacional, que son los principios rectores de la Organización Mundial de la Salud, y la normativa nacional, que es seguida de esos principios rectores, para poder entender bien qué es lo que está pasando en el mundo de Colombia con los trasplantes.
Muchas gracias, doctor Camargo, doctor Edwin. Entonces, con esto que nos comentan los doctores, básicamente estos principios nos dan ese marco regulatorio a todos los países y cada uno de ellos interioriza con su marco normativo interno. Muchísimas gracias, doctores. Vamos a hablar de un tema que también es bastante importante y sobre todo que debe quedar muy claro para todos ustedes que están participando en este curso y es, el doctor Edwin ya mencionaba algunos aspectos, pero queremos, doctor Edwin, que nos cuentes específicamente cuál es la diferencia entre consentimiento expreso y consentimiento presunto y cómo, cuáles existen aquí en Colombia y cómo se apliquen. Adelante, doctor Cárdenas. ¿Vale? Este es uno de los aspectos muy importantes que deben quedar claros para poder nosotros entender nuestro sistema de donación y trasplantes. La diferencia básica, como les mencionaba, es la forma como vamos a expresar nuestra decisión frente a la donación de órganos y tejidos. En el modelo de consentimiento expreso, es necesario que las personas expresen de manera positiva o negativa su decisión. Este modelo necesariamente requiere la presencia de un documento, ¿sí? Que puede ser un carnet, que puede ser un documento autenticado ante una notaría y necesariamente cuando la persona fallece, si se quiere ser, por ejemplo, donante, debe tener expresado en ese documento que lo es, ¿sí? O si no quiere serlo, pues expresar también de manera negativa esa decisión. En el modelo de consentimiento presunto, se maneja que todos los ciudadanos de un país son donantes y eso lo expresa la ley, salvo que expresen de manera a través de un documento, ¿sí? Autenticado su oposición. Es decir, aquí ya no es necesario expresar la decisión afirmativa, sino solamente la oposición. ¿Eso qué significa? Que si una persona en vida no expresó la oposición negativa, se presume, como dice la norma, que es donante. Entonces, los modelos de consentimiento expreso existen en estos momentos en países del norte de Europa y es también el modelo que tienen los Estados Unidos. El modelo de presunción legal, que es quizás uno de los modelos más exitosos, existe en la mayoría de los países latinoamericanos y también en el sur de Europa. Y pues vale la pena resaltar que es el modelo que acogió Colombia desde el año de 1988, donde existe una modificación relacionada con la oposición familiar en el año de 2016. En el año de 1988, lo que decía la ley era que todos éramos donantes, a menos que en vida expresáramos la oposición, pero las familias, los deudos de esta persona tenían la posibilidad de oponerse hasta 6 horas después de este fallecimiento. En cambio, en el 2016 se ratificó que se respetaba esa decisión del donante y que ya no era necesario o no existía la posibilidad de que la familia se opusiera a esa decisión. Entonces, lo más claro que debe quedar en esta discusión es que Colombia pues escogió el modelo de presunción legal de la donación. Gracias, doctor Edwin. Uno de los aspectos que más puede llegar a tener discusión en los temas de donaciones es aplicación de la presunción legal de la donación y para eso inicialmente le doy la palabra al doctor Camargo. ¿Cuál es el papel de la familia en todo este tema de la presunción legal? Y luego tratemos de discutir un poquito sobre ¿se aplica o no se aplica en Colombia la presunción legal de la donación? Adelante, doctor Camargo. Gracias. Bueno, en cuanto al papel fundamental de la familia, eh, sigue siendo, digamos, el eje central ante la situación de la donación, porque lo que se pide en la donación de órganos a nivel de la sociedad es que la persona en vida informe sobre esa
generosidad y esa voluntad que tiene de ser donante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ese donante o esa persona cae en una situación de muerte encefálica y no lo ha expresado a la familia y existe la presunción de la donación, en ese momento, pues uno diría, no, no se opuso en vida, y si no se opuso en vida y no hizo un registro oficial, entonces es un presunto donante. Y es cuando encuentra uno situaciones específicas donde la familia se opone, y se opone porque él nunca lo mencionó, ni mencionó que quería ser donante, ni mencionó que tenía o había hecho un registro en la donación de órganos. Entonces, la familia, y bien lo dice la ley, la 1805, no se podría o no se puede oponer a la decisión que en vida tomó la persona que hizo el registro de querer ser donante. Pero en el caso que no lo hizo, la oposición de la familia en un momento dado entra a pesar en la decisión final de si se hace o no se hace la donación de órganos. En eso es importante que el coordinador de trasplantes entienda muy bien lo que es la presunción y entienda muy bien lo que es la familia, porque no estamos hablando directamente de hacer la entrevista familiar para la donación cuando ya estamos nosotros claros de que existe la presunción, sino que ese acercamiento hacia la familia ya tendrá otra connotación, que es, primero, preguntar, su familiar hizo en vida oposición a la donación, y si no hizo en vida oposición a la donación, manifestó la donación a ustedes, y ahí empieza todo el trabajo que el coordinador en su encuentro familiar tiene que saber manejar, saber conocer para poder direccionar realmente el objetivo final, que sería la donación de órganos. Muchísimas gracias, doctor Camargo. Doctor Edwin, ¿qué consideración adicional podrías tener sobre el tema de la familia, la presunción y si se aplica actualmente en Colombia? Gracias, Yasmín. Efectivamente, como lo manifiesta el doctor Camargo, la familia cumple un rol muy importante en el modelo de presunción legal, porque más que tener un papel en... Buenos días, se pausó. Dime, Hola, doctor Edwin, eh, doctora. se salió, Elmer, ¿me tomar confirma? una decisión Ok. que es nuestro modelo en el modelo de Edwin, presunción legal. discúlpanos, Por eso es te importante quedaste que sin. la necesidad... Edwin, hola, Doc. Ya, sí, Doctor Edwin, ya parece que hubo... nos quedamos sin tu audio. ¿Puedes, por favor, retomar nuevamente el último comentario? Listo, perfecto. Les estaba diciendo que el modelo del papel, en el modelo de presunción legal de donación, la familia cumple un papel muy importante porque se encarga de transmitir esa decisión que toman las personas en vida. Adicionalmente, eh, en el modelo de presunción legal son quienes nos van a suministrar la información complementaria para la selección del donante, ¿sí? Recuerden ustedes que para ser donante se debe cumplir también con unos criterios clínicos, unos criterios epidemiológicos, y dentro de esos criterios es necesario conocer esos antecedentes comportamentales, como los manifestaba también el doctor Camargo, ¿sí? Es conocer esos antecedentes epidemiológicos cuya información pues necesariamente la tiene la familia. Entonces, reiterar que en las campañas de promoción que ustedes van a encontrar, por ejemplo, las que lidera el Ministerio de Salud y Protección Social, las que lidera el instituto, ¿sí? Vamos a hacer mucho énfasis en que las personas transmitan su decisión a las familias para que esa decisión sea respetada después del fallecimiento. Eso es básicamente lo que Gracias. quería resaltar. Doctora Yasmín, bueno, teníamos una manita levantada de la doctora
Joana Piñeros, no sé si aún tienes alguna pregunta o si hay alguien más que quiera participar. En tanto, hay una pregunta en el chat. La voy a leer para que alguno de nuestros expertos nos ayude con esta. En el caso del consentimiento presunto, en el caso del potencial donante, entendí que para proceder con el uso, es decir, con el uso de órganos y tejidos, igual es necesario que la familia autorice que se haga o dado el caso, se puede usar el donante, así la familia exprese que no quiere que se haga. Yo creo que también valdría la pena contar un poco el caso de medicina legal, que también es un caso donde se generan donantes. No sé, doctor Edwin o doctor Camargo, si complementamos algo sobre frente a esta pregunta. Y luego de esto le damos la palabra a tenemos dos manitas levantadas a uno de nuestros estudiantes. Adelante, doctores. Bueno, si les parece, comienzo tratando de resolver esta inquietud. Em, Muy importante esa pregunta, ¿sí? Eh, Básicamente, como les decía, la familia no tiene un papel tomando decisiones, ¿sí? La familia lo que hace es transmitir la decisión. La decisión se toma en vida. Eh, Partamos de ese hecho. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona decidió ser donante, pero luego en un contexto, y por ejemplo, intrahospitalario? Porque aquí hay que tener en cuenta que esto se puede presentar ya sea en un hospital, esta situación de la donación, porque de pronto la persona hizo muerte encefálica, está conectada a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y una vez pues se diagnostica la muerte encefálica, el donante se considera fallecido. En este contexto se puede presentar la donación de órganos y es aquí donde si bien esa persona no expresó la oposición, puede presentarse la oposición, digamos, una familia que toma el papel de no colaborar con el proceso de donación, ¿sí? Aquí lo que vemos es que igual hay que aplicar la presunción legal de donación, es decir, estas personas son donantes, pero, como les decía, el proceso de donación requiere una entrevista familiar, ¿sí? En la entrevista familiar es necesario obtener información de ese donante. Pero si tenemos una familia que no nos va a colaborar, que se opone definitivamente a suministrar esta información, ¿sí? Que se va a generar un conflicto, pues la decisión que puede tomar el coordinador operativo es finalmente no obtener los órganos o tejidos de este donante porque no hay información de antecedentes, ¿sí? Como les decía, aquí el contexto no es porque la familia tomó la decisión de no donar, no, la decisión ya estaba tomada por el donante que en vida no expresó su oposición, simplemente él era donante, sino que no existe información suficiente para poder hacer la evaluación del donante, por lo que no se pudo realizar la entrevista familiar. Ahora, es importante también tener en cuenta que el proceso de donación y trasplantes es un proceso que debe hacerse en un contexto que no genere traumas en la sociedad, ¿sí? No debe presentarse ningún tipo de conflicto, porque sabemos que cualquier conflicto por desinformación, porque de pronto la familia no comprenda adecuadamente el modelo de presunción legal de un país, ¿sí? Puede tener implicaciones negativas y generar de pronto noticias, puede ser regionales, inclusive nacionales, que puedan aumentar la posibilidad de que las personas expresen la oposición. Y como sabemos, necesitamos donantes para poder hacer trasplantes. Entonces, lo importante es que estas situaciones de conflicto no se presenten. Entonces, si tengo una situación de conflicto con la familia, pues lo más viable es no tomar el donante porque no tengo información de entrevista familiar. Ahora, ¿cómo se presenta en la situación en el contexto médico-legal? En el contexto médico-legal, pues ya tenemos un donante que ha fallecido por paro cardiorrespiratorio y que luego una autoridad judicial ha tomado la decisión de que hay que hacerle una autopsia médico-legal. Este donante se
hasta las instalaciones de medicina legal, y es aquí donde comienza la autoridad a buscar los familiares, ¿sí? Eventualmente es posible que no dentro de un periodo prudencial, ¿sí? No se encuentren los familiares. La norma sí permite que se puedan extraer, en este caso, tejidos para fines de trasplantes de estos cadáveres, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes tengan conocimiento que en el contexto médico legal, que en las instalaciones de medicina legal sí se obtienen tejidos, como pueden ser córneas, como pueden ser tejido óseo, bajo el modelo de presunción legal de donación. Y esto es completamente legítimo, lo permite la norma, porque lo estamos haciendo dentro de un modelo de presunción legal de donación. Yo quisiera aportar con relación a eso y ampliando lo que se ha mencionado y en un trabajo que estamos haciendo en la Federación Panamericana y Ibérica de Cuidados Intensivos sobre la presunción de la donación. Nos hemos encontrado, si bien los países europeos tienen una presunción y las referencias que nos dan los países europeos es de que sí aporta al aumento de los donantes. Y ese es un punto importante. La presunción es criterio para aumentar donaciones de órganos. Pero que hemos visto nosotros en el contexto latinoamericano, en su parte socioeconómica, sociocultural y en su estructura moral que tienen los países latinoamericanos. Todos tienen presunción, todos, ¿sí? Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile, todos tienen presunción, pero hemos notado algo curioso que sucedió en Brasil, que Brasil empezó con la presunción de la donación, y Brasil, al ver que su contexto sociocultural no daba para entender lo que era la presunción, continuó con el consentimiento expreso. Es un fenómeno dentro del país, países latinoamericanos. ¿Y esto debido a qué? De que la norma es muy clara. Si en una unidad de cuidados intensivos hay un donante y se necesita hay una urgencia cero de corazón o de pulmón, por norma, esos órganos, si la persona consideró en vida que quería ser donante, deben ser extraídos. Eso sí, lo dice la norma. La misma norma dice, ningún familiar del fallecido se puede oponer a que se les traigan los órganos. Y ahí es donde entramos el contexto sociocultural de la familia. ¿Por qué? Porque la familia, así sea, eh, consciente, muchas veces se va a retractar, porque la familia, nosotros decimos, es el papá y la mamá. Resulta que aquí en la familia es el papá, la mamá, el primo, el amigo del amigo, y entonces entran a la divergencia y al conflicto. Canadá reporta que el 20% de las negativas de la donación de órganos corresponden a negativas familiares en cuanto a muerte neurológica sin presunción. Con presunción, esas cifras del 20% aumentan mucho más. Entonces, en ese contexto, mi recomendación es, queridos doctores coordinadores, conozcan la norma interna, analícenla, revísenla y sigan las indicaciones. La ley dice esto, pero tenemos que ser flexibles en un contexto social, cultural de nuestros países latinoamericanos, que de hecho uno de los mitos es que le van a sacar los órganos para poder comercializarlos. Entonces, es entrar a reflexionar y a razonar sobre este tema. Gracias, doctor Camargo. Vamos a darle la palabra a uno de nuestros estudiantes, el doctor Juan Rincón. Doctor Juan Rincón, cuéntanos. Doctor Juan, tienes la manita levantada. Creo que había alguien más. Doctor John Mario Moreno, creo que también te vi con pidiendo la palabra. Sí, buenos días. Pues, yo inicialmente, por eso la bajé, porque iba a hacer un comentario acorde al que hizo el doctor Camargo, y es que Colombia es bien heterogénea en términos de las regiones. Y es decir, que
una entrevista familiar en un contexto relativamente seguro, como una clínica en Bogotá, es un poco difícil, perdón, es un poco diferente a la misma entrevista realizada en un contexto donde ahí no nos podemos sustraer, hay problemas de orden público y esto obliga a que la norma sea más bien flexible, no tan aplicable a rajatabla, sino que hay que tener en cuenta también los contextos muy particulares de cada región del país. Era eso nomás. Muchas gracias, doctor John Mario. Vemos que hay algunas preguntas en el chat, algunas que ya los doctores, digamos, se ha discutido. Este es un tema que es de bastante amplio y se puede prestar para bastante discusión. Pero María Angélica, doctora María Angélica, cuéntanos así como algunas preguntas y tratemos como de concluir frente a este tema para poder pasar a otro tema supremamente importante. Adelante, doctor. Gracias, doctora Yasmín. Bueno, yo creo que lo primero hay que comentarles a todos que vamos a tener una sesión específica durante el contenido que tendremos en el curso, donde vamos a hablar solamente de la familia, la entrevista familiar, porque sabemos que es un tema que genera mucha inquietud, mucha ansiedad. Entonces, para que sepan que vamos a tener una sesión solamente para discutir de esto. También habría que decir que la comunicación con las familias es una actividad en este tema, digamos, aplicado a la donación, es una actividad que no es blanco o negro, ¿no? Eso también es importante decirlo, como lo acaba de decir el doctor John Mario. Aquí estamos hablando también de familias de seres humanos y esto implica que tenemos que tener, como en cualquier nivel de comunicación médica, pues flexibilidad en la comunicación, entender que no todo tenemos que traducirlo como sí o no, sino que hay que mirar también los contextos familiares. Y por último, decir que en Colombia, pues aplicamos la presunción legal en el entendido de la comunicación de la voluntad de la donación en vida del fallecido, porque esa voluntad, como lo dijeron nuestros expertos, no se modifica, pero no excluimos en la familia quien en determinado caso se puede oponer al momento de la extracción de los órganos y allí es donde vamos a tener un espacio también para profundizar en técnicas de entrevista familiar, por ejemplo, estrategias para revertir esas situaciones que pueden llegar a ser negativas en la familia para continuar el proceso y entender que, por ejemplo, en otros contextos, como en medicina legal, donde tenemos casos médico-legales, donde ya hay una parada cardíaca instaurada, sí se procede con la extracción, por ejemplo, específica de tejidos en aquellos casos que tienen esa autorización previa médico-legal. Entonces, fíjense que no todo es blanco o negro y seguramente durante el transcurso de lo que va a ser el curso y de los talleres presenciales vamos a profundizar en esto. Te propongo seguir en el siguiente tema. Vamos a ir seleccionando algunas preguntas nuevas para que las vayamos presentando más adelante. Listo. O de pronto si me ayudas para ir respondiendo como en el chat y que no nos queden preguntas sin responder. Bueno, vamos a hablar de otro tema y seguramente también muy importante e interesante para ustedes porque como el anterior, digamos que es sujeto a mucha discusión. Y es el siguiente, doctor Camargo. Cuéntanos un poco y sobre todo que hay algunas preguntas de nuestros coordinadores sobre si existe un conflicto de intereses cuando los coordinadores operativos son intensivistas y esto directamente relacionado con quién hace el diagnóstico de muerte encefálica en las entidades hospitalarias y cómo lo dice la norma, quién lo debe hacer y existe o no existe algún conflicto de intereses con nuestros coordinadores operativos. Adelante, doctor Camaro, que es un tema que también genera bastante discusión. Sí, 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 doctora Yasmin, muchas gracias. Sí, esto, yo vuelvo a insistirles, doctores, que nosotros los coordinadores tenemos que tener conocimiento. Nosotros los coordinadores no podemos trabajar con la emotividad y esa sensibilidad de que yo creo y yo pienso. Aquí nosotros, cuando hablamos de coordinación de trasplantes, nos basamos en la norma. Nosotros no nos basamos en lo que yo creo y lo que pienso. El decreto 2493 es muy claro. Y si ustedes ven el artículo 12, y si ya se lo estudiaron,
Ahí les van a decir a ustedes cuáles son los criterios establecidos a nivel del marco nacional sobre el diagnóstico de la muerte encefálica. Les va a decir a ustedes cuáles serían las situaciones en las cuales se puede simular la muerte encefálica y al mismo tiempo les dice a ustedes quiénes son los que tienen que hacer el diagnóstico de la muerte encefálica y menciona textualmente neurociencias. Y cuando nos referimos a neurociencias, nos referimos a neurólogo o a neurocirujano. Pero ¿qué pasa? El paciente que entra en la unidad de cuidados intensivos como paciente neurocrítico con el Glasgow que quieran, 10, 12, 14, 8, 4, 3, ¿de quién es? El intensivista. El paciente neurocrítico en las unidades de cuidados intensivos va a tener, digámoslo, varias salidas. Una salida sería que su neurocrítico, doctor intensivista, se le mejoró y entonces usted lo manda a casa o lo manda a hospitalización. Primera salida. Segunda salida, su paciente neurocrítico evolucionó a estado vegetativo o coma. Tercera salida, su paciente neurocrítico falleció por problemas no asociados a su patología de ingreso, sino a falla orgánica múltiple o a sepsis. Cuarta salida, su paciente neurocrítico que ingresó con 12, con 10, con 8, 15, terminó siendo un paciente neurocrítico en muerte encefálica. ¿A quién le pertenece ese paciente? Al intensivista. Entonces, nosotros necesitamos tener dos diagnósticos de muerte encefálica para iniciar todo el proceso de la donación de órganos. Primero, el médico tratante, que es el que lo está viendo. Hombre, doctor, si usted lo recibió, usted me lo diagnostica de muerte encefálica. Ah, entonces yo tengo que aplicar los criterios establecidos de muerte encefálica, pero al mismo tiempo yo necesito complementar ese diagnóstico con el neurólogo o con el neurocirujano. Resumiéndoles, los diagnósticos los establece el médico de cuidados intensivos y el neurocirujano. Que exista conflicto de interés porque el el intensivista haga el diagnóstico, no, porque usted es el médico tratante. Usted es el médico tratante que hace el manejo del donante, que llega al diagnóstico de muerte encefálica y usted diagnostica que el paciente que ingresó con trauma encefálico, con un Glasgow de 8-15 después de 48 horas y hacerle toda la neuroprotección y todo el neuromonitoreo, tiene signos clínicos de muerte encefálica aplicados en los reflejos de tallo, esto y esto y esto. Consultaremos, ¿sí?, al neurólogo, porque tendrá un neurólogo o al neurocirujano para reconfirmar el diagnóstico y o establecer estudios complementarios o estudios de certeza e iniciar el proceso de diagnóstico. Entonces, médico tratante, intensivista, debe, como todo tratante, hacer un diagnóstico y complementarlo con neurociencias. Muchas gracias, doctor Camargo. Doctor Edwin, ¿algún comentario al respecto? No, yo creo que ya el doctor Camargo explicó con detalle ese aspecto. Muy bien. Gracias. Bueno, otro tema que es bastante importante y que sobre todo nuestros coordinadores que entran a ser parte hoy de la red de donación y de trasplantes tienen que tener claro y es, doctor Edwin, ¿existe en Colombia o ha existido en Colombia el tráfico o el turismo de trasplantes? Bueno, entonces, esos dos delitos internacionales es importante que tengamos claro las definiciones. Tráfico de órganos es el movimiento transnacional de órganos, tejidos y células que pueden ser producto de una comercialización o una transacción económica, donde se vulneran uno de esos principios rectores, como puede ser el consentimiento informado de los donantes, o donde esos donantes, bajo un sistema de presión o coerción, ¿sí?, han sido de alguna forma presionados para que se obtengan esos órganos o tejidos. Una forma de, inclusive, de coerción o presión puede ser el tema de la compensación económica, es decir, esa persona está de pronto atravesando por una situación económica difícil y esa situación, esa vulneración
eh, que existe de esta persona, de alguna forma lo condiciona a que tome la decisión de vender un órgano o un tejido. Entonces, en esa situación estamos hablando de un tráfico de órganos que es diferente a lo que es un turismo de trasplante. El turismo de trasplantes es cuando los receptores, ¿sí? Que muchos de ellos pertenecen a sociedades económicas con capacidad de pago, viajan a países que tienen implementado un muy buen sistema de donación y trasplantes, pero al viajar a estos países ingresan a la lista de espera con la finalidad de que sean trasplantados. Esto puede suceder en aquellos países donde, por ejemplo, tienen esos receptores capacidad de pago, como puede ser, por ejemplo, Japón o Israel, y viajan a países latinoamericanos para ingresar a la lista de espera sin ser inclusive residentes y poder acceder al trasplante de órganos, porque en sus países de origen no existe la posibilidad de ser trasplantados de manera oportuna porque no hay suficientes donantes. Ambos casos, ¿sí? Tanto el primero como el otro, son delitos internacionales. Ahora, frente a si estos delitos se han presentado en Colombia, podemos decir con certeza que con relación al primero, que es la compra o venta de órganos, ¿sí? Es decir, el tráfico de órganos, no tenemos ningún caso documentado a través de las autoridades. Y esto es gracias a que en Colombia existe, a diferencia de inclusive de otros países, una ley muy clara desde el año 2004, que es la ley 919, que prohíbe la comercialización de los órganos protegidos. Entonces, esta disposición legislativa nos ha blindado de, de esta situación. Es posible que ustedes escuchen o de pronto lean en las redes sociales casos que entre comillas, se presentaron en Colombia, pero cuando nosotros hacemos seguimiento a esos casos o esas falsas noticias a través de las autoridades, no hemos podido documentar que se haya presentado. Frente a la otra situación, que es turismo de trasplantes, pues desafortunadamente el país sí tuvo esos casos. Hasta el año 2016 se presentaban casos donde viajaban receptores de países con capacidad de pago, ingresaban a nuestra lista de espera y eran trasplantados. Este caso de turismo de trasplantes fue quizás una de las situaciones que motivó que en el año 2016, con la ley 1805, se expidiera el artículo 10 que prohibió de manera expresa la realización de trasplantes de órganos a extranjeros no residentes en el territorio nacional. Por lo tanto, desde el año 2016 no tenemos ningún caso de estos documentado en el país. Muchísimas gracias, doctor Edwin. Y para seguir en este mismo tema, doctor Camargo, ¿qué riesgos para los programas de trasplantes, para la sociedad o para el individuo pueden llegar a tener estos fenómenos de turismo o de tráfico de órganos en el mundo, doc? Bueno, el primer problema que existe en esto es que los nacionales de cada uno de los países donde pueda existir este tipo de, de órganos o de tráfico, de comercio de órganos, pues está quitándole la posibilidad a un nacional de que reciba un órgano. En eso es importante, de pronto, yo insisto mucho en los coordinadores y en su formación, en la estructura del conocimiento. Yo quiero que los coordinadores de trasplantes sean personas con conocimientos bien fundamentados. Por eso decía yo en un comienzo, hay que conocer lo que está escrito a nivel internacional. Y hay que conocer lo que está escrito a nivel nacional, como ya se me explicó por el doctor Eddy. Pero nosotros necesitamos conocer, primero, que la Organización Mundial de la Salud, casi desde el año 79-80, ya estaba hablando del comercio de órganos. ¿Sí? Que la Organización Mundial de la Salud ha insistido mucho en esta situación que se presenta, hasta el punto de que para el año 2014, la misma Organización Mundial de la Salud establecía que entre el 5 y el 10% de los trasplantes en el mundo estaban siendo relacionados con el comercio de órganos. Hoy día la Organización Mundial de la Salud nos dice
el 40% de los trasplantes en el mundo se hacen de donante vivo, pero un porcentaje de esos donantes vivos aún persisten con eso. Y hay que conocerlo y hay que saberlo para poderlo entender. Se han hecho reuniones mundiales. Tenemos la reunión de Aguascalientes, pongamos, que se hizo en México en el año 2010, donde se establecía que Latinoamérica era un país muy vulnerado. ¿Por qué? Porque tenía pobreza y porque tenía poca escolaridad. Y eso permitía que fuéramos nosotros un caldo de cultivo para lo que era la donación, perdón, el comercio de órganos. Hubo otra reunión de los grupos de trasplantes en Estambul, que fue hecha en el año 2010, luego se hizo otra en el 2018, donde también se establecía que las organizaciones nacionales e internacionales de trasplantes debían tener muy presente lo que era la parte de comercialización, incluyendo el turismo del trasplante. Recientemente, y esto lo digo por un documento que me llegó hace unos días, cuando Europa celebraba el Día de la Donación de Órganos, precisamente el 11 de octubre, llegó un documento que sacó el Comité Europeo de Trasplantes. Y ese documento que sacó el Comité Europeo de Trasplantes hablaba o habla textualmente sobre los viajes internacionales no éticos para el trasplante. ¿Y qué es lo que consensó? Consensó simplemente que Europa tiene en cada uno de los países, tiene grupos focales. Ojalá nosotros en Latinoamérica pudiéramos generar esos grupos focales que son los que están encargados de estar vigilando, de estar controlando si se hace e inmediatamente notificarlo. Entonces, esa reunión de grupos focales, junto con el Consejo de Europa, sí, vuelven a sacar otro documento, que ustedes lo pueden encontrar, ya está puesto, inclusive traducido, sobre lo que ellos llaman el viaje de trasplantes. Ya no están hablando tanto del turismo de trasplantes, sino del viaje de trasplantes. Y en eso ellos están diciendo, hemos detectado en Europa redes que por línea están ofreciendo órganos. Entonces, por favor, alerta, por favor, notifíquenlo, porque es un mundo donde la maldad como la bondad existe. Y todo el mundo quiere irse por la línea más fácil, que es en ese caso el comercio, porque es lucrativo, porque es rentable. Y recuerden que el trasplante de órganos, lo dicen los principios rectores, no tiene ningún lucro, ni para el profesional que lo realiza, ni para quien dona, ni para quien lo recibe. Entonces yo pienso que sí va a influir mucho los países como Colombia y muchos de Latinoamérica, aunque no tengamos ese grupo focal de detección, tienen muy claro y muy normatizado lo que es el control del tráfico de órganos. La ley 919 ya la mencionó el doctor Edwin, la 1805 ya la mencionó el doctor Edwin, y yo les mencionaría la 2287, creo que es la de biobancos, que también en su artículo 37 está hablando sobre el comercio, que está en relación con la 919, que es sobre la penalización que tiene Colombia este tipo de actividades. Muchas gracias, doctor. Doctora Yasmín, hay unos aspectos que se están repitiendo como en las preguntas, aprovechando este tópico, y es dos contextos. Si un extranjero que ingresa a Colombia puede ser receptor de trasplantes, y si un extranjero que esté en el territorio nacional puede ser donante. Si les contestas de pronto tú esta pregunta que se está repitiendo en el chat. Gracias. Bueno, pueden ser donantes, sí, siempre y cuando se haya documentado que entraron de forma regular al país, pero esa donación sí o sí está supeditada a ese consentimiento
de la familia. O sea, en estos casos aplicaríamos básicamente como aplicamos a los menores de edad, y es que los familiares o representantes legales tienen que firmar ese consentimiento familiar expreso. Eso cuando los extranjeros entran de forma regular al país. Cuando un extranjero no ha entrado o no se puede documentar su entrada regular al país, no se puede convertir en donante en Colombia, y esto precisamente por un tema de equilibrio, ¿no? O sea, no tenemos una forma de garantizar cuáles fueron las condiciones por las cuales este individuo entró al país, y pues por lo mismo tanto nuestras áreas jurídicas nos recomiendan que si no se entró de forma regular al país, pues no se vaya a tratar de abordar en temas de donación de órganos. Y en los receptores, entonces se puede ser receptor de órganos siendo extranjero cuando es extranjero residente, y luego ya ustedes en las lecciones van a ver esas diferencias. Cuando es extranjero residente en Colombia, es decir, que ya tiene un tiempo viviendo aquí, que tiene una serie de documentación, la visa de residente o su cédula de extranjería tipo R. En esos casos se puede acceder a ingresar a la lista de espera, casi que como cualquier colombiano, porque los residentes, los extranjeros residentes, pues adquieren una serie de derechos, y en ese caso pueden ingresar a las listas de espera. Pero cuando no son residentes, o sea, extranjeros que por alguna condición están aquí, tienen un permiso de protección temporal o están en temas de turismo, no pueden acceder a ingresar a lista de espera para ningún tipo de órgano. La normatividad colombiana lo prohíbe explícitamente, la ley 1805 del 2016. Y cuando hablamos de tejidos, puede en algunos casos llegar a acceder a trasplantes de tejidos siempre y cuando haya suficiencia de tejidos en el país, y esto se hace a través de una autorización emitida por el Instituto Nacional de Salud. Seguramente estos temas ya los verán con mayor profundidad en las lecciones que continúan en adelante. Bueno, para que ustedes también sepan, doctores, asistentes, en el chat, como se han dejado varias preguntas de todos estos tópicos que hemos tratado, la jefe Tania Rivera, que aparece Tania Rivera, les ha ido respondiendo, o la doctora María Angélica, ella aparece como Angis, para que sepan que son personal, funcionarios del Instituto Nacional de Salud, quienes les están dando respuesta a las preguntas que no alcanzamos a resolver aquí abiertamente. Bueno, y para ya continuar con otro tópico que también es muy importante y que consideramos crucial para que ustedes, coordinadores en proceso de formación, tengan claro, es acerca de qué es un coordinador operativo de trasplantes. ¿Qué norma lo regula? ¿Existen las normas, las funciones explícitas en una norma? ¿Por qué es que estamos trabajando con ustedes en estas etapas de formación? ¿Qué instituciones deben tener un coordinador operativo de trasplantes? Entonces, para esto le doy la palabra al doctor Edwin para que nos haga un contexto y nos dé claridad sobre estos temas. Adelante, doctor Edwin. Bueno, comencemos entonces por definir qué es un coordinador operativo de trasplantes. De conformidad con la regulación, que es el decreto 2493 del 2004 y la resolución 2640 del año 2005, un coordinador operativo de trasplantes es un médico, ¿sí?, que tiene las competencias de llevar a cabo la gestión operativa de la donación. ¿Cuál es, ¿Qué es la gestión operativa de la donación? Todas las actividades orientadas a obtener donantes para trasplantes. Entonces, algo que debe ser muy claro es que el proceso del trasplante de órganos o de tejidos necesariamente requiere de la presencia de donantes, y la obtención de esos donantes se hace a través de este recurso humano. Otros criterios para poder exigir la presencia de estos profesionales en las instituciones se encuentran presentes en la norma de habilitación.
Entonces tenemos la resolución 3100 del año 2019 y una actualización que se hizo en el año 2025, que es la resolución 485, donde se exige en todos los servicios de cuidados intensivos, pediátricos y adultos, que además tienen el servicio de neurocirugía, la presencia de un coordinador operativo de trasplantes. ¿Por qué se colocó este criterio? Porque es importante saber que el donante de órganos se obtiene a partir de ese que fallece en situación de muerte encefálica. Entonces, las instituciones que tienen la posibilidad de detectar esos donantes en muerte encefálica son precisamente aquellas que tienen unidades de cuidados intensivos y que, como nos indicaba el doctor eh, Camargo, tienen además los servicios de neurocirugía para poder hacer el diagnóstico final de la muerte encefálica. Listo. Gracias, doctor Edwin. Doctor Camargo, ¿a qué nos referimos con modelo intrahospitalario de donación y qué es lo que se pretende con la formación de estos estudiantes asistentes hoy a esta sesión? Sí, gracias. En Colombia había o hay una situación que es compleja en el sentido de que hay unidades o IPS, se llamamos nosotros trasplantadores, donde se hacen los trasplantes de órganos. Esas unidades trasplantadoras en un momento dado también son unidades generadoras, pero eran más trasplantadoras que generadoras y mientras tanto otras IPS, también se mencionó por el doctor Edwin, que tenían unidades de cuidados intensivos y neurocirugía, pues parecía que estaban totalmente aparte y las IPS trasplantadoras iban a las IPS generadoras a rescatar donantes y se los llevaban para trasplantarlos y la IPS trasplantadora quedaba pues tranquila porque simplemente generamos un donante. Hoy, cuando tenemos una tasa de 7.4 donantes por millón de población para finales del año 24 y tenemos una tasa de trasplantes muy baja, una de las iniciativas que se dio en su momento es que todas las IPS que estuviesen inscritas en el Instituto Nacional de Salud como IPS generadoras se convirtieran realmente en IPS generadoras. El número de ellas supera los 300, 340, 300, unos números más, unos menos, requerían que se establecieran coordinadores de trasplantes que empezaran a generar donantes que vienen de las unidades de cuidados intensivos y así poder aumentar nosotros el pool de donantes en Colombia. Entonces, de ahí surge el formar coordinadores, pero no es tanto el formar coordinadores, sino hacer que las IPS generadoras entiendan que tienen un compromiso con el ministerio, con el Instituto Nacional de Salud, un compromiso social, donde la actividad de la donación de órganos, no del trasplante, en esas IPS generadoras, tiene que convertirse en una actividad asistencial como cualquier otra actividad asistencial que se realiza en cualquier IPS, como es el embarazo, como es el niño pediátrico. Ahora la donación de órganos debe tener una presencia en esas IPS generadoras. ¿Quién le va a dar esa presencia? Ustedes, los nuevos coordinadores, que van a través de las funciones que ya han visto en alguna de las presentaciones, tendrán que ir desarrollando. Por eso, una de las formas en que podemos, no digo que es la única, aumentar la donación de órganos es potencializando la presencia de los coordinadores en IPS generadoras que garanticen que la donación de órganos forma parte de la actividad asistencial diaria en una IPS generadora o una IPS en este momento, no le pongamos el nombre de generadora, simplemente en una IPS. Gracias, doctor Camargo. Bueno, entonces con esto
decirles que ustedes como coordinadores intrahospitalarios tienen una responsabilidad, pero que esa responsabilidad no es solo de una persona, sino como lo dice el doctor Camargo, es un tema asistencial dentro de sus instituciones. Entonces tendrán que llegar a ser articuladores dentro de sus instituciones para llegar realmente a tener un proceso de gestión operativa intrahospitalaria, cumpliendo cada una de las etapas dentro de su institución. Y continuando en esta línea, vamos a hablar también de un tema que se menciona mucho y que tenemos que saber ustedes que se están iniciando en este proceso de formación y que van a ser el papel visible de la red de donación y de trasplantes. Entonces, a nivel de trasplantes y de donación, hablamos de un término que es ruta crítica de la donación, ¿sí? Le queremos preguntar inicialmente al doctor Edwin Cárdenas. Doctor, ¿qué es la ruta crítica de la donación y cómo se evidencia esta ruta aquí en Colombia? Adelante, doctor Cárdenas. Gracias, Yasmín. Bueno, la ruta crítica es ese, llamémoslo, em, camino que sigue ese donante para que finalmente se pueda obtener el órgano o tejido para el trasplante. Entonces, nosotros partimos de unos donantes potenciales, que son aquellos que cumplen con unas características iniciales para poder ser evaluados inicialmente para saber si son candidatos a una extracción de órganos y tejidos. Luego tenemos un donante efectivo, ¿sí? Que es aquel que finalmente se le extraen ya una vez se evalúan esos criterios, se le extraen los órganos o tejidos para ser luego trasplantados. Y es quizás esa ruta crítica la que nos permite a nosotros evaluar unos indicadores dentro de los hospitales si efectivamente se están cumpliendo con, con esas metas propuestas para poder tener donantes dentro de un programa de donación. ¿Sí? Esto es que cada hospital nosotros podemos hacer un cálculo basados en referencias internacionales donde podemos tomar, por ejemplo, las unidades de camas de las unidades de cuidados intensivos, perdón, las camas en las unidades de cuidados intensivos, evaluar dentro de esas unidades de cuidados intensivos qué proporción, digamos, de esos pacientes finalmente hacen una muerte encefálica, cuáles de esos finalmente fueron notificados ante la red de donación y trasplantes, luego cuáles fueron detectados, fueron considerados donantes potenciales, luego cuáles fueron evaluados, finalmente se convirtieron en donantes efectivos. Y esto nos da unos resultados que nos permite a nosotros tomar decisiones. Ustedes, de alguna forma, el tener un médico coordinador operativo de trasplantes dentro de cada institución generadora nos va a permitir tener quizás información más valiosa dentro de esa ruta crítica, como les mencionaba. Gracias, doctor Edwin. Y doctor Camargo, en este mismo sentido de esa ruta crítica de donación, ¿cuál es la importancia del coordinador intrahospitalario en la eficiencia de esa ruta a nivel intrahospitalario? Sí, gracias. Dentro de las funciones del coordinador hospitalario es entender el proceso de la donación y la donación. Cada coordinador interhospitalario que se está formando en ese momento en una IPS debe saber que es un proceso que entra con un donante y un proceso que termina con un trasplante. Pero ese proceso tiene una serie de pasos, ese proceso tiene una serie de acciones y que en ese primer módulo ya se establecieron y que son las que ustedes, coordinadores, van a ir desarrollando durante estos módulos que vienen la siguiente semana. Y esa ruta crítica comienza, o esos pasos de acción comienzan con la identificación del donante. Eso es lo primero que tienen que tener en la cabeza. Después de la identificación del donante,
tengo que tener claro que viene la valoración del donante. Después de que tenga claro la valoración del donante, viene el diagnóstico de muerte encefálica. No lo va a hacer usted, lo va a hacer el intensivista y lo va a hacer el neurólogo, pero usted tiene que saberlo, y muy bien. Después de eso viene lo que es el mantenimiento del donante, que lo va a hacer el intensivista, pero también lo va a hacer usted. Después viene la entrevista familiar, donde ya es prácticamente usted como coordinador el que tiene que hacerlo, y todo lo que viene de la logística operativa de la adopción de trasplantes, hasta estar nosotros en quirófano entregando, o en UCI entregando el donante al grupo de trasplantes. Esos son los pasos, esa es la acción que vamos a desarrollar durante este curso, pero es lo que ustedes los invito a que mentalmente ese diagrama lo tengan, ese mapa mental lo tengan: identificación, valoración, diagnóstico de muerte encefálica, mantenimiento del donante, entrevista familiar, logística de la donación y del trasplante, hasta sacar el producto de este trasplante. En la ruta crítica, bien lo mencionaba ahorita el doctor Edwin, ustedes en sus IPS generadoras van a saber algo que no sabíamos o que no sabían los demás. ¿Cuántas alertas van a tener ustedes en su IPS? El Instituto Nacional, el grupo de trabajo que está en el instituto, sabe cuántas alertas hay a nivel nacional. Y cuando nosotros cogemos las 2.000, las 3.000 alertas a nivel nacional y las vamos filtrando, se van filtrando en personas que en el momento de la valoración salieron, que en el momento del diagnóstico de muerte encefálica salieron, que en el momento del mantenimiento salieron, y se van filtrando y se van filtrando, y saben que cerca del 15%, voy a ser un poco más exagerado, del 20% del total de alertas que nosotros tenemos en Colombia pueden ser donantes efectivos. Usted puede saberlo, ¿sí? Porque usted es el que va a hacer la vigilancia diaria, la ronda diaria. Va a tener usted la oportunidad de mirar que si yo tuve 10 alertas, ¿cuántas de esas 10 alertas fueron efectivas? ¿Y por qué no fueron efectivas? Salieron por un mal mantenimiento, salieron porque no se hizo el diagnóstico de muerte encefálica oportuno, salieron por la entrevista familiar. Los países desarrollados en estos temas, España y Canadá, tienen que el 50% de las alertas salen, y el otro 50% pueden ser efectivas, pero también pueden perderse. ¿Y se pierden por qué? Por mal manejo, mal mantenimiento o una entrevista familiar. O sea que, mis queridos coordinadores, los pasos y las acciones ustedes ya los vieron en el módulo. Ahora, cada uno de esos pasos se va a ver con detalle en las siguientes sesiones del curso. Por eso, estén a la expectativa y sigan conectados, porque de verdad que lo que viene más adelante es mucho más interesante. Gracias, doctor Camargo. María Angélica, no sé si tienes a la mano la ruta crítica del año inmediatamente anterior para transformar esto un poquito en valores y ustedes sepan esto que les decía el doctor Camargo, ¿no? Esta es una ruta crítica del país, pero cada uno en su institución tiene que saber de qué número de alertas partió y cuál es ese porcentaje de transformación. Angélica, te doy la palabra para que les expliques un poquito la gráfica que tenemos en pantalla. Tienes el micrófono cerrado. Gracias. Bueno, este tema se profundizará en las lecciones del programa formativo. Sin embargo, para dar un pequeño brochazo aprovechando este punto, pues la gestión operativa de la donación es ese proceso que refleja todo las actividades que componen el proceso y que son las que se van a revisar en todo el programa formativo, ¿no? Desde la detección del donante, la selección, los aspectos logísticos, el mantenimiento, ¿no? Entonces es todo ese conjunto de actividades. Y esto se traduce en la ruta crítica de la donación, eh, como esa identificación de cada punto del proceso y las salidas que se realizan y cómo estas, pues por eso es una ruta crítica, porque cada una de estas hace que la transformación de todas las alertas se disminuya y se deben identificar, y por qué es tan interesante identificar la ruta crítica de un país o de una institución,
porque esta nos permite buscar los puntos de mejora para ser intervenidos. Esta, por ejemplo, es la ruta crítica de donación del año 2024. El año pasado tuvimos 2.384 posibles donantes, pero de estos 2.384 posibles donantes que se refieren a Glasgow menores iguales a 5. Esta es la ruta de donación de muerte encefálica. Entonces, estas fueron como todas las que llamamos alertas, y de estas solamente se transforma el 16.3 en donantes reales. Fíjense que de esos 2.300, 388 fueron donantes reales, es decir, que se les extrajo al menos un órgano o un tejido. Entonces, lo interesante de la ruta crítica es empezar a mirar por qué se transformó solo ese porcentaje. Pues fíjense que en el primer punto salieron de protocolo 1.823 casos, y de esos 1.823, 14.3 se mejoraron. Estupendo, fabuloso. Allí no hay ninguna intervención. 5.5 entraron a un estado vegetativo. Bueno, este es un tema médico que hay que discutirlo, y de ahí vienen otros asuntos relacionados con otros tipos de donación. Pero fíjense que el 50%, que ha sido un nivel histórico en Colombia, son posibles donantes que se contraindican por causas médicas o legales, aspecto que es el que más debemos trabajar en el país. Si esas contraindicaciones no son manejables, y muchas de estas se pueden abordar de forma anticipada, como lo plantea el doctor Camargo en el manejo de ese paciente neurocrítico, por ejemplo. Entonces, este es un elemento importante, así como las paradas cardíacas, que son un punto menor, pero también esto habla del mantenimiento y del manejo, más bien del manejo adecuado del paciente neurocrítico. Y fíjense que de ahí para adelante se pueden identificar cuáles son las salidas. De esos donantes, cuántos llegan a muerte encefálica, de esos de muerte encefálica, cómo se contraindican y cómo avanzan en el proceso, y de estos incluso se puede llegar a identificar cuántos pacientes entran a una entrevista familiar y qué pasa con la entrevista familiar, eh, que puede ser una contraindicación también, ¿no? El contexto familiar. Entonces, esto es lo interesante de la ruta crítica, y se profundizará en uno de los módulos, e incluso tendrán ustedes unos talleres para que puedan aplicar esto también en su contexto hospitalario y de las instituciones que ustedes representan. Muchas gracias, María Angélica. Bueno, importante que también se lleve en el mensaje. El doctor Camargo les mencionaba que España tiene un porcentaje de transformación del 50%. Miren la diferencia tan grande en nuestro país, y es por eso que ustedes hoy son y entran a ser protagonistas de la red de donación y de trasplantes en Colombia, para que en cada una de sus instituciones tengan ese esquemita de ruta crítica de la donación, y empecemos a evaluar y a intervenir aquellos casos que se puedan intervenir. Muchísimas gracias, Angélica. Bueno, y ya estamos con el último tópico que quizás vamos a tratar, y de pronto tendríamos unos últimos minutos para darles la palabra a alguien que quiera participar con un comentario final. Doctor Edwin, ¿cuáles son esas principales normas que regulan la actividad de donación y de trasplantes en Colombia, y que tú consideras que un coordinador operativo de trasplantes tiene que tener claro? ¿Cuáles son esas que siempre ese coordinador tiene que identificar y saber qué son los que regulan la actividad de donación y de trasplantes en nuestro país? Bueno, es importante precisar que en este proceso de donación y trasplantes hay muchas normas, ¿sí? Que tienen alguna relación. Sin embargo, como recomendación para todos los médicos coordinadores de trasplantes, me parece importante que tengan presente las siguientes. En cuanto a las leyes, que es la que tiene mayor rango normativo, la que les mencionaba, la ley 919 del 2004, que claramente prohíbe la comercialización de órganos y tejidos, ¿sí? Por eso, si eventualmente llegan a enfrentarse alguna pregunta de alguno de los familiares en esa entrevista familiar, ustedes le dicen que efectivamente en Colombia eso está prohibido por ley. La segunda, que
les recomiendo leer detenidamente y tratar de memorizarse en sus artículos. Es la ley 1805 del 2016, porque cada uno de esos artículos traza una posición del país frente a varios aspectos. Como les decía, uno es el tema de la presunción legal de donación, otro es el tema del trasplante a extranjeros en el país. Hay otro artículo que se relaciona, y es quizás una de las preguntas que hay en el chat, cómo es la donación con menores de edad. En la ley 1805 lo indica, que en este caso se requiere el consentimiento de sus representantes legales, ¿sí? Ahora, con relación a los decretos, tener presente el decreto 2493 del 2004, que dentro de sus aspectos está, por ejemplo, los criterios para el diagnóstico de la muerte encefálica, ¿sí? Y dentro de las resoluciones, la resolución 2640 del 2005, que nos define qué es un médico coordinador de trasplantes, qué es la gestión operativa de la donación, define las funciones de algunos de los actores, como son las coordinaciones regionales, los bancos de tejidos, las instituciones prestadoras de servicios de salud que realizan trasplantes y también las generadoras. Y otra resolución que hay que tener presentes, porque es muy importante, es la resolución 5108 del 2005, que es la de las buenas prácticas de los bancos de tejidos. ¿Por qué? Porque en este documento de buenas prácticas van a encontrar ustedes los criterios de inclusión y exclusión para los donantes, inclusive por cada tipo de tejido, porque esto puede variar, ¿sí? Pueden existir algunos criterios que me excluyan ser, por ejemplo, para ser donante de córneas, pero de pronto ese donante puede ser un donante de tejido muscular, ¿sí? Eh, en, Finalmente, pues en el contexto hospitalario vamos a encontrar la norma de habilitación, como les decía, la 3100, no es toda la norma, solamente ustedes buscan lo relacionado con donación y trasplantes, que son quizás 4 o 5 páginas nomás, y también tener presente la resolución, la última, que es la resolución 485 del 2025, que como les decía, es la que exige la presencia de un médico coordinador de trasplantes en aquellas instituciones que tienen unidades de cuidados intensivos, pediátrico adulto y servicios de neurocirugía. Finalmente, una norma importante es la circular 007 del 2017. Esta circular es una circular que orienta a los médicos coordinadores operativos de trasplantes en el tema de entrevista familiar en el contexto de un modelo de presunción legal, ¿sí? Ahí quizás resuelve esa pregunta inicial que nos hacían de cómo era el papel de la familia en un modelo de presunción legal de donación. Quizás eso es como las que quisiera que tuvieran muy, muy presentes. Muchísimas gracias, doctor Edwin. Pues bueno, hemos visto, y si ustedes ya revisaron todos los módulos, las 3 lecciones de este módulo, perdón, pues se dan cuenta que hay un desarrollo normativo amplio en nuestro país, pero el doctor Edwin nos ha dejado algunos tópicos supremamente valiosos e importantes que sí o sí ustedes como coordinadores operativos intrahospitalarios tienen que tener bastante claro. No sé, María Angélica, si de pronto hay alguna pregunta que quisieras que se responda en el chat, o ya para que finalicemos con unas conclusiones. Hemos ido respondiendo diversas preguntas por el chat, ya estoy revisando cuál de pronto está sin resolver, ya muchas las hemos resuelto. Yo le diría a todas las personas que entendemos que hay muchas inquietudes alrededor del proceso, pero este fue un primer conversatorio para aproximar los temas de que vamos a tener más adelante en el curso. Entonces, hay preguntas que se refieren a módulos o a temas que vamos a profundizar más adelante. La familia, vamos a tener un módulo de casos médico-legales, vamos a tener un módulo solo de selección. Entonces, decirles a todos que no se preocupen porque cada pregunta ustedes mismos la van a ir resolviendo conforme avance el programa y avancemos en cada sesión.
y avancemos también compartiendo con ustedes en las sesiones que son, digamos, abiertas o como estos conversatorios. Entonces, van a ver cómo poco a poco se van resolviendo estas inquietudes. No he visto ninguna otra manita levantada, tal vez para de pronto alguna intervención de algún estudiante para ir despidiéndonos. Si alguien quiere participar, y yo creo que ya con esto, doctora Yasmín, pues podemos ir cerrando este conversatorio. Bueno, doctores, doctor Rubén, doctor Edwin, muchísimas gracias por su participación en el día de hoy. Y para cerrar, una conclusión final, cada uno de la sesión, del papel del coordinador basado en este marco normativo y que nos quede ya para cerrar el día de hoy. Adelante, doctor Rubén. Sí, no, simplemente motivar a los nuevos coordinadores de trasplantes a que ya empezaron y bueno, ojalá todos los que comiencen terminen y se conviertan en coordinadores de trasplantes. Se les está abriendo para ustedes un futuro que ustedes desconocen y no visualizan hasta. Recordarles, al igual que lo que ha dicho el doctor Edwin, toda esa cantidad de normas nacionales que el doctor Edwin mencionó, vayan haciendo su librito, cojan las normas internacionales, como están los principios rectores, como está Estambul, como está Aguascalientes, como está la resolución de Madrid, que todos son documentos que ustedes tienen que ir teniendo y formando sus propios documentos para que tengan una buena base bibliográfica. Y desearles éxitos y al grupo de trabajo del Instituto Nacional de Salud, pues qué bueno que estén estructurando y fortaleciendo la donación de órganos psicológicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rubén. Adelante, doctor Edwin, con tu comentario final. Bueno, mi comentario final es invitarlos a que continúen en este proceso, resaltar la importancia que tiene el médico coordinador operativo de trasplantes dentro de nuestra red de donación y trasplantes, que por favor tengan presente que ustedes están apoyando la gestión para que unas personas que están en lista de espera, donde eventualmente podemos estar cualquiera de nosotros, ¿sí? Puedan tener acceso a un trasplante. Y decirles que su papel trascendental está completamente respaldado por una normatividad, por una legislación que hace de esto un, una actividad completamente legal, ¿sí? Una actividad completamente transparente que le brinda confianza a toda la sociedad para que estos aspectos se hagan en nuestro país y que cuentan con todo nuestro apoyo en cuanto a cualquier otra inquietud que pueda surgir durante este proceso formativo. Muchísimas gracias, doctor Edwin. Y ya pues con esto cerramos la sesión del día de hoy. Una recomendación final y es, por favor, lean toda la documentación que está en cada uno de los módulos. Cada uno de ellos pues tiene una serie de lecciones, todas tienen una importancia supremamente alta. Vayan revisando todos los documentos de acuerdo a cómo vayan avanzando en cada uno de los módulos. Fue un gusto haber estado compartiendo con ustedes el día de hoy esta sesión. Esperamos que se vayan animados para continuar su proceso de formación y nos veremos en la siguiente sesión de acuerdo a nuestra programación. Un feliz día para todos. Hasta luego. Gracias. Feliz día, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias. Feliz día. Hasta Hasta luego. luego. Buen día. Feliz día para todos. Feliz Muchas día, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.